Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Jesús Alonso Gallo. Empiezo una, espero, larga lista de entrevistas en mi videoblog que podréis ver siempre en jesusalonsogallo.com. Estamos en la calle Serrano 110, gracias a la amabilidad de GSG Business Hub. Es un centro de negocios que alquila espacios, salas y despachos para actividades profesionales y tienen una comunidad muy rica de gente emprendedora con ganas de hacer cosas interesantes. ¡Empezamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos el placer de estar hoy con Sixto Arias, que es un hombre de los que construyó los cimientos de Internet en España. Entonces nos tienes que contar, pues, quién eres tú y cuál es tu historia, de dónde vienes, a dónde vas, todas esas cosas que se cuentan en las entrevistas. Ok, pues gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo vengo de un pueblo de Galicia que se llama Verín, al sur de Galicia, a la frontera con Portugal, y después de estudiar en varios sitios decido que Madrid es una de las mejores ciudades del mundo para vivir, y después de haber vivido en otras ciudades, en otros países. Y allá por el año, te diría 96, 97, de repente descubro una cosa que se llama Internet y descubro algo para lo que no me habían preparado en tantos años de estudios y las universidades y demás, y es que uno puede ser libre montando lo que quiere montar y que hay un elevadísimo riesgo de que salga mal, pero si sale bien, aparte de ser libre, económicamente pues vas a estar muy saneado. Empiezo a ver, sobre todo a trabajar mucho con Escandinavia. De Escandinavia, en concreto Suecia, fue un eje importantísimo cuando aquella burbuja de Internet, del comercio electrónico, ya en el año 98, en la empresa en la que estaba, en Media Lab, hablábamos de usabilidad, del Internet de las cosas, de que millones de perros estarían conectados a la red, y entonces eran conceptos como muy sorprendentes. Ahí asistí en primera persona a salidas a bolsa en el mercado de Estocolmo, de repente multiplicar por 100 en pocos meses la valoración de la salida, del IPO, y eso despertó en mí las ganas de querer intentarlo. Y desde entonces lo intenté varias veces, algunas con éxito y otras sin éxito, y en este momento pues lo sigo intentando. Entonces ahora estás en un proyecto que los que nos escuchan, nos vean, se van a sorprender mucho, porque quieres hacer una revolución en la educación con Capable. Entonces cuéntanos en qué consiste tu proyecto actual. Bueno, el mundo de la educación, a mí la palabra educación no me gusta mucho, porque aunque muchas personas le confieren connotaciones positivas, la realidad es que a mí me suena a adoctrinamiento. En el mundo de la educación está prohibida la palabra resultado. Y entonces, si tú le preguntas a un profesor, oiga, fenomenal, pero ¿cuál es el resultado de su universidad? Sale la gente preparada, capacitada para trabajar en un mundo que está pasando, ya ha comenzado el cambio más grande de la historia de la humanidad. Dicen, bueno, ¿qué resultado? ¿De qué me estaba hablando usted? ¿Qué es eso de capacitación? ¿Qué es eso de aprender? Y entonces, yo he estado en reuniones con muy altos directivos de universidades públicas y privadas donde hacen afirmaciones como nosotros somos un generador de conocimiento. Claro, cuando le preguntas ¿y cuántas patentes tienes en la universidad de ese conocimiento, de esa investigación? Dicen, no, yo no estoy hablando de patentes, y se ofenden, ¿no? Entonces,
el sistema educativo tradicional ha decidido aislarse y desconectarse de esta realidad. Y la realidad es que las máquinas van a ir usurpando trabajos, empleos que hasta hoy hacen los humanos, empezarán por aquellos de mayor riesgo, aquellos más peligrosos que conlleven accidentes y demás, y serán los robots los que cada vez empiecen a hacerlo con mayor frecuencia, pero un robot no es un muñequito o un perrito simpático con ojos brillantes y una bonita sonrisa que nos genere empatía. Un robot es un artefacto de inteligencia artificial basado en una serie de algoritmos capaz de desarrollar cosas que nuestra imaginación ni siquiera alcanza a visionar. Entonces, el cambio ya ha comenzado, la digitalización. No somos muy conscientes de todo lo que llevamos, relojes, teléfonos móviles, nuestros coches conectados, intercambiando información entre ellos. Cada vez que sacamos un billete de avión, quien decide el precio es un algoritmo. El aterrizaje de ese mismo avión no intervienen personas humanas, el asignar la puerta de embarque. Cada vez más la tecnología, la digitalización, realiza procesos que nosotros no alcanzamos a visionar. Tenemos en casa los altavoces de Google o Alexa de Amazon. Todo eso está iluminado o está potenciado por la inteligencia artificial. Y las personas, la gran mayoría de las personas, no comprenden esto, no comprenden cómo nos va a afectar, y hay una necesidad de aprender inmensa. Yo creo que es la oportunidad más grande que jamás he visionado. Hay que capacitar a las personas para nuevos empleos o simplemente para que su índice de empleabilidad en su mercado aumente, porque básicamente de millones de personas es cero. Claro, porque en realidad nos enfrentamos a un cambio de los paradigmas y en el empleo, cuando yo digo en alguna conferencia, oye, todas las personas que trabajan con máquinas que se manejan con una cosa redonda estilo un volante, esa gente se va a quedar sin trabajo. Entonces, los coches y los camiones y los autobuses, los barcos, los aviones, los trenes, toda la maquinaria de herramienta, esos camiones de las obras, de la minería a cielo abierto, las excavadoras, todo eso no lo van a conducir personas. Por lo tanto, cuando eso ocurra, habrá ahí unos costes de adaptación para que toda esa mano de obra que se emplea ahora en manejar máquinas ya no tiene eso sentido. Entonces, en el pasado hemos visto reconversiones industriales y cómo entra el vapor en los telares y en la fabricación textil, y millones de mujeres cosiendo dejan de hacerlo porque empieza a fabricarse cosas con máquinas y con un motor usando el vapor. Claro, después hemos visto la reconversión de los astilleros, hemos visto la reconversión de la minería. Claro, alguien me contaba, oye, no se extrae carbón en España porque cada persona que estaba empleada en eso recibe 3.000 euros al mes. Entonces, el coste de esa reconversión no lo vamos a poder pagar en los parámetros que antes se usaban. Y entonces habrá que ver cómo la política resuelve un problema como este. Yo soy ferviente defensor de la idea de que muchos de los cambios, los porcentajes de la masa laboral que no vayan a poder transformarse para que su empleabilidad les permita dejar de conducir un camión y hacer otra cosa para lo que sí tienen empleo, pues habrá el salario universal, donde un montón de población deja de trabajar y el contrato social del Estado con esas personas es, oye, tú, vamos a firmar un contrato, tú vas a recibir una renta vitalicia y lo que vas a hacer es ver la tele e ir a Mercadona a comprar.
Te vamos a dar dinero para que veas el fútbol, tal, Gran Hermano, todo esto, pero lo que no puedes hacer es ir a la calle y ponerte a quemar coches. Esto no. Y entonces la paz social se podrá conseguir por eso, porque va a haber menos gente que tiene que trabajar y va a haber un montón de gente que diga, bueno, yo no necesito trabajar para ser feliz, o sea que no hay ningún problema. A mí me das lo suficiente para dar de comer a mi familia y yo no te monto guerras ni revoluciones. Y después, lo que tú quieres hacer en Capable es ayudar a los individuos a prepararse para el cambio de paradigma. Esa es la cosa. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, antes de contarte más en detalle Capable, sí quiero comentar tus reflexiones, con las cuales estoy muy de acuerdo. Igual que la profesión de manejar máquinas, me da igual que sean helicópteros, barcos, camiones, grúas, desde luego lo van a ejecutar máquinas en vez de humanos, pues son más eficientes. Tenemos que entender estas tecnologías en un contexto nuevo. No tenemos referencias para entender qué es lo que viene. Cualquiera de ellas, de forma aislada, son sistémicas. Sistémica significa que una tecnología produce cambios profundísimos. Blockchain, Big Data, nanotecnología, cualquiera de ellas, ingeniería genética, de por sí sola produce cambios exponenciales. Pero cuando se juntan, permiten que nazcan inventos y permiten la afloración de innovaciones que son impensables. Por ejemplo, el coche autoconducido es un compendio de tecnologías, visión artificial, Big Data, etc. ¿Qué ocurre? Que normalmente las aislamos y las entendemos de una forma aislada. Bueno, el coche autoconducido, bien, vale, tal, cualquiera que conduzca es la consecuencia lógica, pero claro, hay muchas más consecuencias de este epicentro de la innovación. Y son las ondas, como si fuese las ondas sísmicas, como si fuese un terremoto, ¿no? ¿Qué pasa con coches y máquinas y artefactos que vuelan autoconducidos? Significa que hay una reducción de accidentes tremenda. ¿Qué vas a hacer con los traumatólogos, con los que fabrican prótesis? Yo argumento que una de las profesiones más amenazadas es la de médico. Vamos a ver 5 tecnologías que amenazan a una persona que estudia 9 años para capacitarse para su profesión. Primero, esto, una automatización tremenda que reduzca al mínimo accidentes, lesiones, heridos, todo lo que tenga que ver con traumatología, operaciones, etc. O sea, eso ya es una consecuencia directa. No vas a tener a la gente en urgencias de brazos cruzados, esperando a ver si vienen clientes. Segunda, todos los dispositivos biométricos, sensores, relojes, ropa inteligente que detectan si tu colesterol está alto, si estás caminando, si te estás alimentando bien, si estás llevando una vida saludable, y pueden prevenir con muchos meses e incluso años que tú vayas a tener un tumor cancerígeno. Dice, oye, Jesús, antes de que esto se complique, vete, porque es un pequeño quiste, se opera y Santas Pascuas. Bien, todo lo que es biometría es una medicina preventiva como nunca hemos conocido antes. Tercero, la robotización de los quirófanos. Evidentemente, un cirujano robot opera mejor que un cirujano humano. No tiene malas noches, no se ha enfadado con la parienta la noche anterior, tiene una precisión milimétrica, es superior a un humano. Tercero, nanotecnología. Microrobots que están trabajando por ahí por tu cuerpo, como la película esta que se metían unos por el sistema sanguíneo, por el riego, y va limpiando, va reparando neuronas o neurotransmisores, va haciendo sus cositas, pero te va curando incluso antes de que estés enfermo. Entonces, si tú contemplas todas estas tecnologías, y luego ya no digamos todo lo que es inteligencia artificial y Big Data para diagnosis, Watson de IBM está haciendo mejores diagnósticos. Claro que eso lo hemos leído, como Watson de IBM es capaz de batir a los mejores oncólogos, y cuando todos los oncólogos no son capaces de curar a una persona, Watson es capaz de diagnosticar mejor, definir el tratamiento mejor y salva la vida a una mujer japonesa con un cáncer, y ahí se demostró que esto es así.
Sí, pero ya no solamente eso, dictámenes legales mucho mejores. Y luego hay otra tecnología que no hemos tenido en cuenta, que es medicamentos personalizados y alimentos impresos en 3D, que pueden contener tu medicación o tus carencias nutritivas, vitaminas, nutrientes, etc. Y todo esto va a crear, y ya la más decisiva de todas, que eso elimina a los clientes de los médicos, es la ingeniería genética, donde yo edito tu ADN y aquellas enfermedades por las cuales estarías predispuesto a sufrir, a padecer, no, yo te edito el ADN y adiós, se acaban todas esas rasgos hereditarios que podrían predisponerte para sufrir una enfermedad. Si tú coges y miras todas estas tecnologías en su conjunto, ves el nivel de madurez que tienen, que es mínimo, pero ves la velocidad a la que están avanzando, que es máximo, y dices, wow, de verdad hay una gran amenaza para alguien que esté estudiando medicina, salvo que se dedique a biotecnología, o salvo que reoriente su capacitación. Bien, los humanos contemplamos el futuro con dos condicionantes, que son dos lastres tremendos, y nos pasa a todos. Normalmente buscamos referencias en el pasado, y dice, siempre ha sido así, nunca ha pasado esto, no va a pasar, y lo niegas, y ya está. Entonces te digo, oye, tú a lo mejor tienes que responder, Jesús, a la pregunta si vas a querer morirte. Y dices, anda, hombre. O sea, no existe la inmortalidad en los humanos. Existen algunos seres vivos, por ejemplo, el cáncer sí es inmortal. Si el cuerpo humano no muriese, y el cáncer les inspira a los científicos a estudiar la inmortalidad, esas células se seguirían reproduciendo. De hecho, su inmortalidad es lo que te mata. La hidra es también un organismo vivo que es inmortal, potencialmente. Bueno, lógicamente tú niegas la evidencia, aunque yo te lo justifique con los telómeros de las células y tal y cual, tú niegas la evidencia. La otra gran tara es que contemplamos las velocidades de forma lineal. Hemos sido educados así y no entendemos las exponencialidades. Claro que en nuestro paradigma comúnmente aceptado las cosas evolucionan según una curva y hay una evolución lineal, pero claro, cuando las cosas son exponenciales, en nuestra cabeza eso no cabe porque no estamos preparados para la exponencialidad. Entonces me preguntabas por Capabol. Bueno, ante este tsunami de innovaciones, de cambios, de nuevas sociedades, tú decías, van a ver Telecinco y van a ver el fútbol, van a ir al McDonald's y no van a molestar y no quemarán coches por la calle. Bueno, primero, los coches ya no tendrán dueños, con lo cual importará muy poco que ardan, porque no va a ser tu coche, porque van a ser dispositivos que tú utilices para desplazarte. Ese sentido de la propiedad que tenemos ahora va a ser bastante relativo. Segundo, probablemente eso lleve una transición. Lo primero que vamos a asistir, que cuando lo digo a la gente le encanta, es fines de semana de 4 días. O sea, la productividad se va a multiplicar tanto que no va a hacer falta que estemos presentes tantos días en la oficina, tantas horas en la oficina. Pero más que televisión, vamos a vivir en realidades paralelas. La visión artificial, la visión inmersiva, la visión virtual, esas realidades van a permitir que tú, en vez de tener que tragarte Gran Hermano en Telecinco, Supervivientes, te vayas a la isla de Supervivientes. Estés tocando la arena como si estuvieses allí, con unas gafas o un dispositivo que crea realidades paralelas. Entonces, no es tan mala esa vida de no trabajo, ¿bien? Tampoco vas a bajar al Mercadona. Lo más probable, y esto son tecnologías ya muy testadas, es que imprimas en casa qué es lo que quieres comer cada día. Y todo esto pues será en base a filamentos, átomos, moléculas, todo lo que tiene componentes físicos es supuestamente imprimible con una impresora 3D. Entonces, es mirar el futuro de otra forma, pero es verdad que muchos millones de personas no van a trabajar. ¿Qué ocurre? Que es muy fácil la alienación de esas personas. Personas dependientes, con un nivel de educación bajísimo, un estado protector. Claro, eso crea un caldo de cultivo muy negativo para que surja la innovación, la iniciativa privada. Porque, claro, has creado la religión perfecta, todos adorando a
un mantenedor que decide darte alpiste o no darte alpiste como si fueses una mascota. Y esa realidad no me gusta nada. Hay dos corrientes de opinión, un poco por lo que yo leo y lo que yo reflexiono. Una de ellas es muy negativa. Es año 2040, las máquinas evidencian que son muy superiores a nosotros, y lo son. O sea, nosotros procesamos, nuestro cerebro procesa a 2 gigahercios. No, perdón, las máquinas procesan a 20 gigahercios y nosotros procesamos nuestro cerebro a 200 hercios, lo cual es 100 millones de veces más rápido. O sea, son muy superiores a nosotros, ya almacenando información y más, no te quiero ni contar. Esa visión negativa nos convierte en una víctima o en un esclavo de esas máquinas, que si son complacientes con nosotros y les gusta el ser humano y la naturaleza como tal, nos permitirán una supervivencia y nos permitirán pues, que todo siga igual. Si consideran que el ser humano amenaza al medio ambiente y el medio ambiente les gusta porque necesitan frío y necesitan pues a lo mejor oxígeno para sus circuitos, etc., una de las primeras decisiones sería eliminar la humanidad. Por el bien de su entorno, por el bien de sí mismas. Qué bueno lo que estás diciendo. A los que nos gusta la ciencia ficción, verlo explicado con palabras, porque en realidad todo lo que hizo Asimov con las leyes de la robótica es el gran debate. Es decir, el gran debate que tenemos encima de la mesa es cómo se va a gestionar que el avance de la inteligencia artificial no pone en riesgo la existencia misma de la humanidad. Entonces, con la mala opinión que yo tengo de los gobernantes y de los que se dedican a la cosa pública o política, pues es un debate crucial. Es decir, si se puede usar la inteligencia artificial para hacer el mal, ocurrirá. Entonces hay ahí un gran debate de decir, oye, todos los avances de la tecnología son susceptibles de ser usados para que seamos más felices, tengamos menos enfermedades, trabajemos menos y el ser humano pase a un estadio nuevo donde la condición de ser humano sea muchísimo mejor a lo que ha sido en épocas pasadas. Sí. Ya ahora los pesimistas olvidan que hace poco tiempo el 5% de la gente sabía leer y ahora sabe leer el 95% de la humanidad. Claro, la tasa de mortandad infantil, pues es que 1 de cada 2 niños que nacían morían. Sí. Y ahora muere menos del 5% de los niños nacidos. Entonces, en todos los parámetros que analizas, la civilización ha dado al ser humano cosas mejores cada vez. Tú puedes hacer una visión lineal y decir, bueno, pues como esto siempre ha sido así, ahora la inteligencia artificial, los sistemas sintéticos nos van a proporcionar solo cosas buenas. Pero es que hay un cambio de paradigma. Entonces, cuando los sistemas de inteligencia artificial, las máquinas, tomen conciencia de que tomen la conciencia de ser, entonces ahí se produce un problemita. Me contaban la anécdota esta de Estados Unidos cuando en un laboratorio estaban haciendo investigación de vanguardia con sistemas de inteligencia artificial y montaron varios para que trabajaran colaborativamente. Y las máquinas ellas solas desarrollaron su lenguaje y se empezaron a comunicar entre ellas, y como los investigadores no sabían de qué estaban hablando, desenchufaron la corriente. Ya, esa es una historia muy bonita, pero nadie cuenta si esos ordenadores estaban conectados a Internet. Exactamente. Porque si los tuviesen, da igual que los desenchufes de la red. Ese lenguaje propio creado por las máquinas ya ha sido expandido. Podría estar en el ectoplasma, podría estar en cualquier Podría estar en cualquier ordenador del mundo.
incluso germinando y convirtiéndose en el lenguaje más incomprensible para los humanos. Claro. Bueno, en cualquier caso, a mí me encanta que estemos de acuerdo. No es estar de acuerdo, es una objetividad. El mundo jamás ha estado tan bien como hoy. Hoy es el mejor día de la historia del mundo. Las tasas de natalidad, de mortalidad por natalidad bajísimas, el alfabetismo de las personas altísimo, nunca ha habido tan poca pobreza, nunca el mundo ha estado tan bien como hoy. Hoy incluso está mejor que ayer, porque es una mejora continua. Bien, no sé si has probado en tus conferencias a preguntarle a la gente, por favor, levantad la mano los que creáis que el mundo está en su mejor momento. Y a continuación no la va a levantar casi nadie, salvo 1, 2 personas, 3 personas. Ya he hecho el experimento muchas veces con todo tipo de públicos, gente joven, mayor. Y ahora levantad la mano los que creáis que el mundo está en muy mal momento. Y es masivo. La gente dice, estamos fatal. Sí, y digo, no es verdad. Objetivamente, yo te puedo demostrar ahora mismo con datos que no es verdad. Yo lo he hecho y he puesto los datos en la pantalla y la gente se sorprende cuando ve la evolución de todas las gráficas a lo largo de los últimos siglos, ¿no? Desde que se tiene tabulado determinados parámetros y dices, oye, esto es un hecho. O sea, el 10% de la gente sabía leer, ahora es el 90% y antes era el 10%. Sí, y se acabó. Y entonces se morían el 50% de los nacidos, ahora se mueren el 5%. Solo con eso. Luego, en la gráfica de extrema pobreza, ¿cuántos millones de personas vivían en extrema pobreza en los siglos anteriores? ¿Y cómo es ahora? La pobreza en el planeta Tierra se ha reducido barbárico. O sea, es una barbarie. Muertes violentas, guerras, claro, conflictos. Lo que la gente no entiende es que los medios de comunicación... Esa es la clave. Solo pueden comer filetes y patatas fritas si ponen como noticia el dolor, la muerte, la violencia. 8 de cada 10 noticias son negativas. Entonces, solo venden las noticias negativas porque los medios de comunicación están basados en el paradigma antiguo de que un perro muerda a una persona no es noticia. La noticia es que una persona muerda a un perro. Entonces, si a eso le sumas en el mundo online el clickbait, yo tengo que conseguir la mayor tasa de clic. Entonces yo tengo que pintar una noticia que sea una barbaridad tal que la tasa de clickbait sea más alta posible. Entonces han sucedido cosas como el otro día en el programa del Hormiguero, su responsable Pablo Motos, declarando públicamente que estaban haciendo una campaña falsa de toda falsedad, usando su imagen, usando la imagen de Rafa Nadal, para decirle a la gente que la riqueza secreta de una serie de personas públicas estaba en pulsar ahí un clic que te lleva a un sitio, que había una criptomoneda, que no sé qué. Todo mentira. Y entonces cuando se pusieron en contacto con redes como Facebook, donde estaba esa noticia, Facebook les decía, somos tan grandes que no tenemos capacidad de controlar los fakes. Estos anuncios fake, entonces no los podemos parar. Y entonces él, ante una respuesta así, pues hicieron una declaración de decir, oye, esto no puede ser. Es decir, esto es una vergüenza. Pero es como si el mundo saca un anuncio de la cara de Pablo Motos, de Rafa Nadal, con una marca comercial. El responsable de esa creatividad, el mundo al final lo ha transmitido, pero entiende que entre esa marca comercial y Pablo Motos hay un acuerdo de imagen por el cual tienen derecho a utilizar su imagen. Entonces, la marca envía eso al mundo y el mundo, que en este caso podría ser Facebook, lo transmite, lo imprime y lo da. Y dice, ya, pero es que, o sea, yo no he pedido, no tengo que pedir que esa marca tenga un acuerdo con Rafa Nadal o con Pablo Motos. Simplemente
está emitiendo un anuncio. Yo me manda el anuncio, me lo paga, yo lo emito. Pero claro, el problema legal es de la marca, desde mi punto de vista. Con lo cual, Facebook, desde mi punto de vista, en un caso así, simplemente está transmitiendo algo que alguien le ha pagado. Él entiende, él no pide los contratos de imagen a cada una de las marcas. Yo estoy convencido que nos vamos a encontrar con muchas más cosas positivas que negativas. Sí. Tenemos unos riesgos que hay que gestionar, pero soy optimista. Y yo creo que va a haber una generación de nuevos emprendedores donde se van a dar paradojas, que van a poner estos nuevos emprendedores en el centro de su vida. Es un emprendimiento vocacional donde la gente se va a buscar grandes problemas de la humanidad. Por ejemplo, yo me imagino que en estos momentos hay una colección de gente joven que ve la tragedia que supone la destrucción de la naturaleza con lo que ha provocado el plástico. Y entonces dicen, bueno, el mar se está llenando de plástico, aquí habrá que buscar soluciones. Hay que buscar unas soluciones en origen, entonces tenemos que cambiar el plástico por otros materiales que sean biodegradables, y eso sigue un proceso de innovación y de emprendimiento. Y sucederán todo lo que está avanzando, tal, para buscar por ahí. Pero por otro lado, hay un curro de descontaminación global. Entonces habrá gente que dirá, yo voy a poner todas las neuronas de mi cabecita a pensar en esta sacrosanta misión, yo voy a ser uno de los que limpie el mar. Correcto. Y entonces está pasando. Va a suceder que se va a limpiar el mar de plástico y los que lo hagan harán un modelo y se harán millonarios. Correcto. No solo arreglarán el problema de limpiar el mar, sino que se harán millonarios. Correcto. Las dos cosas. Leí un artículo el otro día de unos investigadores de Inglaterra y hablaban de una parte del problema del plástico que es bestial, que no es los plásticos que vemos, sino que son los que no vemos. Entonces, las micropartículas de plástico. Entonces, yo había leído mucho, acuíferos contaminados con micropartículas de plástico, micropartículas de plástico en la cadena trófica en los polos, los animales acumulando estos microplásticos en su cuerpo, eso pasa a la cadena alimentaria y llega a nuestro cuerpo. Sí. Vale, entonces, estos tíos han descubierto una novedad, es que las micropartículas de plástico están everywhere, están en el aire y las respiramos, están en la tierra, contaminan la tierra, están en el agua del mar, están en el agua de los ríos, están en los lagos y en los acuíferos. Entonces, en la tierra hacen una investigación y empiezan a sacar estos bichitos de la tierra con los que hemos jugado de niños toda la vida, las lombrices de tierra. Y ven que en determinadas zonas el empobrecimiento de la tierra, de la biodiversidad, de la biología de la tierra está provocada porque las lombrices, que son el generador de la vida allí, empiezan a comer sus cosas, ¿no? Los restos, digamos, de madera y de vegetales y de cosas putrefactos, lo van comiendo con la arena, van haciendo caca. Todo eso es un proceso natural de darle vida al suelo. Pero estos lombrices empiezan a comer micropartículas de plástico que las meten en su aparato digestivo, y algunas, el 5% de su peso ya es micropartículas de plástico. Consecuencia de eso, no pueden hacer bien la digestión, enferman y mueren. Y el número de lombrices se va reduciendo, igual que pasaba con el número de abejas. Tenemos un problema que va más allá del plástico que vemos. Es verdad, tenemos grandes problemas, yo no digo que estemos en el nirvana, pero también es verdad que contamos con grandes aliados, que es el caso de Capable, que ahora te voy a contar un poco más. Y es que la inteligencia artificial
y los algoritmos este tipo de retos y este tipo de problemas los resuelven de una forma súper ágil comparado a cómo se resolvían antes. Y hay muchísimas más posibilidades de experimentación. Por ejemplo, imanes que atraigan estos microplásticos y de alguna forma, digo imán, ya sé que un metal no atrae un plástico, pero algún prototipo de dispositivo que atraiga estos microplásticos que sean recogibles por drones que los vayan identificando y todo esto se automatice, y el proceso que duraría décadas, siglos, con las tecnologías tradicionales, con las nuevas posibilidades de la tecnología, en décadas se pueden resolver estos retos y estas amenazas tan grandes para la humanidad. Sí. Pues cuéntanos qué es lo que propones en Capable para que todo el mundo que nos escuche pueda entrar en capable.com y conocer tu propuesta de valor. Bien, además estaremos encantados de darles cuentas de beta testers gratuitas a cambio de que nos rellenen unas encuestas para ir conociendo mejor dónde fallamos. El reto fue, una vez descubierto y una vez vista la evidencia de que la gran mayoría de las personas son muy ajenas a todo esto de lo que estamos hablando, el reto era crear algo que fuese muy asequible, muy barato comparado con lo que cuesta hoy un título, una formación, que son decenas de miles de euros, que fuese eficaz, que transmitiese conocimientos que pudieses aplicar a tu día a día para crear un día a día mejor. Tenía que ser continuado, no puede ser que termine tu preparación. Todos somos como médicos, otra vez sale la figura del médico, ¿no? Tú no puedes acabar la carrera de medicina, cerrar los libros y decir, hasta luego, voy a ejercer y ya no voy a ningún congreso, ni me voy a poner al día, ni voy a hablar con los visitadores médicos que me cuenten nuevos medicamentos, porque ya sé lo que necesito y voy a estar toda mi vida desempeñando mi profesión. Claro, serías muy mal médico. Ahora todos tenemos esa obligación de la continuidad. Tenía que ser también divertido, que fuese gamificado con puntos, con estadísticas que te digan, Jesús, mira, las personas de tu organización, y si no formas parte de una empresa, de tu comunidad autónoma o de tu país, están dedicando a prepararse, a capacitarse 200 minutos al mes y tú estás en 100, con lo cual la gente está aprendiendo más que tú, ponte las pilas. Esto es como un podómetro. Y no solamente eso, sino que en otra burbuja te podemos decir, Jesús, y los profesionales como tú, inversores, le están dedicando 300 minutos al mes. Con lo cual, no estás siendo competitivo, están aprendiendo mucho más que tú. Date cuenta, claro. Claro, date cuenta. A esto teníamos que unirle también el social learning, que tú puedas comentar y producir contenidos, un poco lo que estás haciendo ahora mismo aquí, y que esto, una vez que lo cuelgues en algún sitio, sea enriquecido por los usuarios, que es lo que haces tú con tu blog. Coméntame, compárteme, etc. Bajo todos estos requisitos, y además añadimos el de la digitalización. Tenía que ser sustentado por inteligencia artificial para que lo hiciese mucho más ágil todo y crear experiencias personalizadas. Porque si no, hoy Mozart hubiese sido fontanero. Tú imagínate a Mozart en una clase diciendo, oiga, que yo quiero componer música. Oye, cállate, niño, por favor, que estamos en clase de literatura, haz el favor. Ya, pero es que yo quiero tocar el piano y quiero componer. No, niño, por favor, relájate. Hay 40 niños en la clase a los cuales estás molestando. La tecnología permitiría que ese Mozart pudiese desarrollar todo su talento y pudiese encontrar su vocación y experimentar un crecimiento exponencial en su capacitación. Bien, con todos estos mimbres creamos Capable. Es barato, cuesta menos de 10 euros al mes la suscripción por persona, es continuado, siempre tiene un feed en las capacidades de todo tipo de contenido, webinars, infografías, podcasts, vídeos como este, etcétera, que van transmitiéndote los conocimientos que tú necesitas para capacitarte. De momento tenemos 17 capacidades relacionadas con innovación y transformación digital. Además de esto, la inteligencia artificial va siguiéndote. Y dice, oye, mira, Jesús no está valorando muy bien los contenidos
que tienen que ver con blockchain y automoción, pero no rechaza blockchain industrial, solamente automoción. Vamos a empezar a no darle esos temas y vamos a poner más foco en otros. O Jesús consume formato audio por las mañanas. Bien, probablemente vaya conduciendo. Vamos a darle más audio y menos vídeo, porque no puede ver un vídeo si va conduciendo, ni puede leer un post de un blog si va conduciendo. Y todo esto va creando una experiencia personalizada, cada vez más enriquecida. Y eso es un poco lo que tratamos de conseguir. O sea que tú, al final, imaginas un futuro para la empresa de un volumen relevante de gente que está pagando una cuota mensual a Capable para tener un lugar donde personalizar sus procesos de aprendizaje. Entonces tú quieres dotar a esa plataforma de contenidos cada vez más ricos, más variados y que completen hojas de ruta formativas de más perfiles, ¿no? Correcto. A día de hoy estamos funcionando solamente para empresas. ¿Por qué una empresa tiene que formar y capacitar a sus equipos en transformación digital? Quieras o no quieras, te va a afectar. Da igual el sector en el que estés. Te va a afectar y además te va a afectar de una forma con un impacto muy profundo. Y si tus personas, si tus equipos, si tus empleados no están capacitados, van a rechazar cualquier innovación, porque la gente rechaza lo desconocido. Y entonces, si no les formas, no hay ninguna transformación que tú puedas acometer, porque te vas a encontrar la resistencia de tus propias personas, que son los protagonistas de esa transformación. La única llave que pueda abrir esa transformación es que ellos conozcan a dónde van. Una vez que les formas, se produce la magia. Empiezan a detectar oportunidades, a pensar de forma distinta, a relacionar conceptos. Sus cerebros empiezan a seleccionar, orientar formaciones, descubren cómo un competidor está utilizando blockchain y se les ocurre una solución para ti. Algunas empresas están capacitando solo a sus empleados. Ya tenemos algunos clientes que son empresas muy importantes. Y otras están empezando a pensar si también deben capacitar a sus clientes. Y nosotros les decimos que, les recomendamos que sí. Si tú eres un banco y empiezas a capacitar a tus clientes en digitalización con una inversión muy pequeña, imagínate autónomos o pymes, ellos te van a ayudar en tu transformación porque te van a decir, oye, esta aplicación móvil que has sacado, la usabilidad está fallando. Y saben por qué te lo están contando. Y tu problema es que tardarías mucho en detectar. De repente, gracias a la participación de tu cliente, los vas a identificar y resolver rápidamente. Con lo cual, es una inversión muy inteligente la de capacitar a las personas. Desgraciadamente, cuando hay crisis y viene una, es uno de los primeros presupuestos que se recorta junto con los presupuestos de publicidad. Pero hay un dicho, hay un cuento que a mí me hace mucha gracia, que es el director financiero que le dice al director general, oye, ¿y si formamos a la gente y se nos va? Y la respuesta del director general es, ¿y si no los formamos y se quedan? Entonces, esa es un poco la dicotomía de formar o no formar a las personas. Claro, en realidad, alguien dijo una vez que me parecía increíble, dice, es un privilegio tener esta empresa donde cada día hay 1000 empleados que se levantan temprano, se dan una ducha y vienen a la empresa a trabajar. Y toda la fuerza mental de esas 1000 personas es con lo que nosotros hacemos dinero. Entonces, gracias a que vienen a trabajar, podemos hacer dinero. Es sorprendente esa visión. Entonces, claro, tienes que formar a los empleados porque si no les formas, pues es mucho peor el resultado. Claro. Bueno, pues para finalizar me gustaría que comentaras a las personas que nos ven y nos escuchan ¿cuál sería tu conclusión de una vida de emprendimiento y de crear empresas y de que unas cosas te salen bien y otras te salen mal? Aquellos que nos ven que están pensando emprender,
¿qué les puedes dar como tu mejor consejo cuando estás en la barrera y vas a dar el paso? No digo el paso tradicional de alguien que termina su periodo de formación y dice, pues yo voy a emprender, sino estos y otros que han tenido una vida profesional, ya han recorrido el camino de ser empleados de otros y dicen, se ha terminado. Yo con los conocimientos que tengo y la formación que he recibido y mi experiencia, ha llegado la hora de ser libre y voy a emprender. Tanto a unos y a otros, ¿cuál sería tu consejo si se van a lanzar a emprender? Mi consejo sería, entérate, infórmate bien. No es un trabajo para todo el mundo y no es un trabajo fácil. Requiere unas dosis de energía, de resiliencia, de positivismo, de fuerza mental, de compromiso, de constancia, que no son comparables con otros empleos. O sea, el trabajo de emprendedor es un trabajo muy sacrificado y con unos ratios de éxito muy bajos. O sea, que tienes que saber también gestionar el fracaso y estar preparado para el fracaso y extraer los mejores conocimientos. Todos los emprendedores que yo conozco alguna vez hemos fracasado y no pasa nada. Pero sí, afortunadamente hay cientos de miles de contenidos como este de personas que compartimos la experiencia de emprender y que estamos encantados. Todos los emprendedores tenemos algunas características en común. Algunas no son muy positivas, por ejemplo, la soledad. Muchas veces te encuentras solo frente al peligro, ¿no? Pero otra es la solidaridad. Nos encanta ayudar a la gente y de repente vendemos una empresa y volvemos a invertir en otras ideas y en otras empresas. Y muchos de nosotros seguimos esa pauta, con lo cual, sé atrevido. Yo hay veces que estoy tan saturado que recibo por LinkedIn personas que me piden ayuda y digo, mira, chico, no puedo, lo siento, pero no puedo dedicarte tiempo a pensar en tu modelo de negocio y a darte consejos. Es que no tengo literalmente tiempo para poder ayudaros a todos, pero sí tú haces vídeos, el otro escribe post, el otro da una conferencia, sí queremos transmitir nuestra experiencia y nuestros conocimientos y en la medida de posible, en pequeñas dosis, dar consejos y ayudar a otros a que se lancen a emprender. Se van a necesitar muchos emprendedores. Bueno, pues entonces nos quedamos con la esencia de esto último, que emprender es muy complicado y antes de emprender es bueno informarse para que la tasa de éxito sea mejor que la que sería de lanzarse a la piscina sin saber si tiene agua o no. Perfecto. Muchas gracias, Sixto. Gracias, Jesús. Ha sido un placer. Gracias.